Hace unos meses el mundo miraba a dos hombres de Brasil como los héroes y casi salvadores de ese país. Uno de ellos, Sergio Moro, el juez que promovió los casos por corrupción contra políticos y empresarios por el Lava Jato, hoy es el secretario de Justicia, y a la derecha Jair Bolsonaro, el candidato que representaba un cambio, un giro de 180 grados desde la izquierda del PT, de Lula y de Dilma. Sergio Moro, hoy secretario de Justicia, es cuestionado por su comportamiento en un caso particular que vincula al expresidente Lula. Él rechaza las acusaciones y su jefe, el presidente hoy, Bolsonaro, está rápidamente perdiendo popularidad. Se desinfla también el optimismo porque no hay reforma de pensiones aprobada aún, porque ya son 15 semanas consecutivas que analistas consultados por el Banco Central están recortando su pronóstico de crecimiento esperado para este año y ahora lo llevan a niveles incluso más bajos de lo que creció Brasil en 2017 o 2018. Estoy hablando de 1%. ¿Qué está pasando? Me ayuda con la respuesta Oliver Stwenkel, coordinador del programa de maestría en Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas. Comienzo con esa pregunta. Sabemos que hay factores internos, factores externos. ¿Cuáles están pesando más? Bueno, me parece que, claro, hay un escenario externo difícil, pero lo más importante me parece ser que el presidente y con él todo el gobierno no consigue en este momento movilizarse bien para promover las reformas necesarias. Parece que el presidente no tiene un interés personal o no sabe exactamente cómo hablar con todos los grupos en el Congreso que necesita movilizar para implementar las reformas, ¿no? O sea, había una expectativa que su ministro de Economía tendría toda la libertad para implementar y dar los pasos necesarios, pero el gobierno está bastante dividido, pasa mucho tiempo en una guerra interna y ha gastado gran parte de su capital político antes de enfrentar la reforma más difícil, que es la reforma de las pensiones, ¿no? Entonces, en este momento, muchos inversores pierden un poco de confianza y se preguntan si este gobierno será capaz de dar los pasos necesarios para iniciar la recuperación de la economía. Y ya estás viendo en las últimas semanas las protestas en contra o en rechazo a los recortes y los ajustes que se iban a hacer en materia educativa. Días después o semanas después, una protesta a favor directamente del propio Jair Bolsonaro. Y hablando de la reforma de pensiones, no lo habíamos visto y ya se está hablando de que a mediados de mes se activa ahora sí una protesta contra esa reforma de pensiones. Exacto, o sea, esto es porque aquellos que han votado para Bolsonaro han hecho así por razones muy diferentes, porque él ha dado propuestas para cada uno de esos grupos, pero también él es una persona que en su vida jamás ha defendido esas reformas, o sea, es una persona que no se conecta bien con esa temática, prefiere tuitar sobre otros temas y no ha hecho un buen trabajo para explicar por qué, de hecho, estos pasos son necesarios. Y se nota un poco que él personalmente no le gusta hablar de esos temas económicos, no parece entender muy bien los detalles y no quiere gastar tiempo para movilizar a sus electores para crear un consenso sobre qué es necesario. Entonces, y obviamente tiene varios escándalos que han surgido en los primeros meses y su gestión de crisis no parece ser muy buena. Entonces, en este sentido, pasa mucho tiempo hablando, comentando temas que no parecen ser prioridades. Entonces, existe cada vez más un peligro y este gobierno no va a poder implementar esas reformas. Y es interesante porque cuando era candidato había todo este temor, un exmilitar que quería y tenía estas aspiraciones presidenciales y de pronto se suma alguien como Pablo Guedes y también una serie de funcionarios conocidos también de parte de este club de Chicago Boys, de economistas de Chicago, y entonces empieza esta mayor confianza. ¿Está saboteando el propio presidente Bolsonaro, digamos que este optimismo que venía, digamos, con mucho impulso cuando arrancó su gestión? Sí, o sea, él en la campaña hizo algo muy inteligente, se juntó a grupos liberales y de hecho fue posible convencer a la élite económica del país que él sería la persona para implementar las reformas. Pero se nota hoy en día
claramente que hay visiones muy diferentes, porque hay tres grupos. Hay los radicales ideológicos que les importan otros temas más sociales, hay un grupo militar y hay un grupo de los economistas neoliberales que está perdiendo poder en este momento. El ministro de Economía ya ha dicho que si no es posible implementar la reforma, se va del país. O sea, claramente no es un político, es un académico, y Brasil, la política brasileña es difícil y se nota que él tiene mucha dificultad en hacer su trabajo, y de hecho no tiene apoyo del presidente. En este sentido, los inversores, los analistas que eran optimistas, tal vez un poco demasiado optimistas con este gobierno, se dan cuenta que existen muchas fuerzas contradictorias en este gobierno y que tienen mucha dificultad en hablar con el Congreso. La relación entre Bolsonaro y el Congreso es muy mala, y el propio partido de Bolsonaro continúa actuando, y él también, como si aún estuviera en la campaña. Ataca a las élites políticas, dice que quiere cambiar todo, pero hoy en día él hace parte de la élite política y tiene que mostrar que puede trabajar con ella. Y en este sentido continúa con un discurso de campaña que es poco eficaz para gobernar. Y se está convirtiendo él mismo en el problema, por lo que me estás describiendo. Mi última pregunta en relación con Paulo Guedes, en 30 segundos. Cuando él dice que se va, lo dice delante de los congresistas que querían hacerle ajustes al proyecto de reforma de pensiones. Dice, si debilitan esta reforma, yo me tomo un avión y me voy de Brasil. ¿Qué posibilidades estás otorgando al escenario de una renuncia de Paulo Guedes antes de que cierre este año? Bueno, no se sabe, obviamente, pero lo usa cada vez más frecuentemente, lo usa como amenaza, obviamente, porque él sabe que si él se va, los mercados van a reaccionar. Claro. Porque él es como visto como la garantía de la implementación de la reforma. Bien. Pero cómo usa esa amenaza cada vez más, el impacto de ella también es cada vez menor. Entonces ya hay otros economistas de convicciones parecidas que están señalizando que pueden reemplazarlo. Yo diría que sí, tal vez de 20-30% una posibilidad, y él no será ministro en el fin del año. Él no será ministro, 20 a 30% de posibilidades, de tanto que amenaza, dices, bueno, pues ya casi nadie le cree, aún así la situación es compleja. Te agradezco, Oliver. Gracias.